Buenos días. Hay algo que se genera en las iglesias. Y eso que se genera en las iglesias y que de pronto hace que un grupo pequeño empiece a crecer, y no solamente a crecer, sino particularmente empiece a experimentar bendición. Eso no tiene que ver con una estrategia de la iglesia, sino realmente es algo producido no por la iglesia, sino algo que Dios produce. La transformación de una ciudad realmente no obedece a una estrategia de la iglesia exactamente. No se trata de la organización per se, que es la que esté desarrollando las cosas. La transformación de una ciudad, la cual es sin duda necesario, no solamente para la ciudad de Acapulco, sino para la ciudad en muchos lugares de este país y en muchos lugares más, donde necesitamos en verdad que las ciudades sean transformadas. Ahora, esto de común implica justamente algo que no hacemos nosotros, pero que sí participamos cada uno de nosotros. Esto tiene que ver justamente con un movimiento espiritual. Es Dios quien inicia esas cosas. Dios es el que empieza a originar cambios, una percepción distinta, y va a llevar a las personas, a las iglesias, a un nivel totalmente distinto. Entonces, Dios va a usar a hombres y a mujeres justamente para poder realizar las cosas. Dios va a usar a individuos como nosotros. Dios usa a los miembros de su iglesia y son hombres y mujeres comunes, pero que Dios les empieza a entrenar de una forma distinta, si puedo decirlo así. La presencia del Espíritu actuando en sus vidas es la que va a generar cambios importantes a nivel personal, pero después va a llevar ese cambio personal para afectar a la sociedad donde ellos se encuentran. Piensa en esto. El primer núcleo donde una vida transformada va a afectar es tu propia familia. Tu propia familia es el primer núcleo donde una vida transformada afecta. Pero una vida transformada no solamente afecta a tu familia, también afecta el entorno donde tú estás. Es decir, la gente con la que trabajas, la gente con la que estás todos los días conviviendo. Quizás es el grupo de estudio donde estás habitualmente. Va a afectar tu relación con tus compañeros de escuela, pero también con tus compañeros de trabajo. Entonces, una vida transformada, poco a poco, cuando empieza a ser multiplicada, y no estamos hablando de una persona, sino estamos hablando de muchas personas que vienen a la fe y que sus vidas están siendo transformadas, entonces Dios empieza a generar cambios. Ahora, no en personas, no en una iglesia, sino afecta eso a una ciudad completa. Entonces, esto ocurre, dicen las Escrituras, porque Dios es quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque Él así lo quiere. Esto tiene que ver con un propósito de Dios, más que una actividad nuestra, más que un plan de la iglesia local o del pastor. Esto tiene que ver con algo que Dios produce, y es Dios quien empieza a hacer todo esto. Ahora, todos nosotros, cada miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, todos nosotros podemos ser participantes de ese movimiento espiritual, porque Dios nos llamó para que nosotros participemos. Ahora, ¿cómo es que lo hacemos? Hay algo que ocurre primeramente hacia el interior de cada individuo. La primera cosa que ocurre cuando una iglesia empieza a ser partícipe de un movimiento espiritual es que las personas que están ahí, por donde pasan, en cualquier lugar donde están, ellos por cualquier lugar empiezan a anunciar las buenas nuevas. Quiero que pienses un momento en la iglesia de Jerusalén. Aquella iglesia, en el siglo I, era una iglesia que estaba pasando por graves problemas. Había un ejército que había ocupado la ciudad. Había graves problemas ahí, crisis económicas, políticas y una ocupación militar. ¿Sabes? Para muchos de los que vivimos en una ciudad como Acapulco, eso es lo de todos los días. Problemas en medio de la ciudad. Todos los días lo escuchas en las noticias. Tus vecinos, tus amigos, no hay empleo,
hay carencia de recursos, en fin, se vuelve todo un problema. Incluso en medio de eso, la iglesia empieza a predicar el evangelio y en lugar de ser apreciado su mensaje, incluso llegan a sufrir opresión y son perseguidos. Y Dios usa aún ese ambiente negativo para que su palabra siga siendo llevada a otros lugares. Si hay algo asombroso en aquella iglesia, es que en lugar de guardar silencio, justamente hacen todo lo contrario, porque el amor de Dios es el que está ahí motivándolos a cada uno de ellos. Entonces, la razón por la que ellos están predicando el evangelio no es por obligación, sino incluso hay una motivación más grande, más importante en la vida de cada uno de ellos. No están obligados a hacerlo, pero el amor de Dios que está en sus vidas, el amor de Cristo dominando la vida de cada uno de ellos, es lo que entonces les empuja a seguir predicando el evangelio. Y no importa en dónde vayan, en cada ciudad, es más, aprenden a usar todas esas oportunidades como espacios donde Dios puede seguir actuando. Y de verdad, quiero que pienses ahora nuevamente, dejemos un poco Jerusalén y pensemos otra vez en nuestra ciudad. Todos esos problemas que la ciudad tiene son oportunidades también para predicar el evangelio. Porque hay mucha gente que sufre en esta ciudad. Sufre violencia, sufre robos, cobro de cuotas. Todo eso está ocurriendo. Familias que viven con temor y que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. La motivación para eso no es que estamos obligados a, pero cuando el amor de Dios está en tu vida, puede fluir libremente para poder traer bendición a todas esas personas. Hay tres cosas en la misma epístola del apóstol Pablo que esa iglesia hace precisamente producto del amor de Dios sobre sus vidas. Lo primero que hace es que se sienten seguros en Cristo. Pero aunque no lo podemos ver, confiamos en Él. Tu actitud cambia cuando tú estás seguro. Hay gente que a las 6 de la tarde ya siente terror. Ya no quiere salir a las 6 de la tarde. Y hay lugares de la ciudad donde preferirían no tener que estar ahí. Pero sabes, también hay gente que en esa ciudad vive, y esas colonias que hoy son conflictivas, en las cuales quizás no quisiéramos poner un pie ahí, pero hay otros creyentes que ahí están todos los días. Conocemos las colonias, sabemos los nombres, y no voy a mencionar ahora ninguno, pero sabemos cuáles son esos lugares difíciles. Pero yo le diría, ¿qué lugar de la ciudad es fácil ahora? ¿Qué lugar de la ciudad es seguro? Ninguno. Pero sabes, cuando caminas bajo la sombra del Dios Todopoderoso, al lado hay problemas, pero se trata aquí de una percepción distinta. Saber que estás caminando bajo el cuidado de Dios. Y eso cambia tu actitud. No es que no tengas problemas con los empleos, también tenemos problemas con los empleos, y todos tenemos problemas con la inseguridad, y muchos tenemos problemas de muy diversos tipos. Pero cuando sabes que estás caminando bajo el cuidado de Dios, de que Dios se colocó al lado tuyo y que decidió cubrirte las espaldas, que el Dios decide colocarse como tu guardián, eso cambia tu forma de vida. Porque sabes que no dependes del empleo, del contrato que te deben de dar, sino sabes que tu vida depende completamente de Dios. No dependemos de un empleo. Finalmente el empleo es
el medio que Dios me da para tener el recurso económico, pero mi vida realmente no depende de un empleo. Mi vida no depende de tener 4 policías que estén resguardándome todos los días, las 24 horas del día. Pero la Biblia dice, no duerme el que cuida de Israel. Día y noche cuida de ti y no permitirá que nada que Él no quiera te toque. Dios no va a permitir eso. No quiere decir que eres inmune a las balas, no. Pero mientras no sea la voluntad de Dios, nada puede tocarte. Entonces vives bajo el cuidado de Dios. Y esos hombres aprendieron a vivir eso. No solamente aprendieron a vivir con la confianza de que Dios estaba a su lado, sino que también estaban anhelando, buscando constantemente de la comunión con Dios. Son hombres y mujeres que están ahí buscando de la presencia de Dios. No nos sentimos tristes, aunque preferiríamos estar en este cuerpo. Sabes, de pronto ellos quisieran estar sirviendo y estar en comunión con Él. Pero dice, mira, la verdad es que podemos buscar más de la presencia de Dios siempre. Y están buscando eso. No están buscando, permíteme decirlo, no buscan la dádiva, no buscan el milagro, buscan a Dios. Esa es la diferencia. En algunas ocasiones hay gente que se acerca y busca la dádiva, busca que se produzca un milagro en su vida. Y es legítimo en algunos momentos, pero es mejor si confías en Dios. Si buscas la comunión con Dios cada día, y los hombres y las mujeres que están experimentando esto buscan de la comunión con Dios, y no solamente eso, sino que tienen además el deseo de agradar a Dios. Y ese deseo de agradar a Dios, dice, en esta vida o en la próxima, no importa en cuál, dice, yo quiero obedecer a Dios. Cuando el amor de Dios está atrás de ti, como la gran motivación, vas a buscar servir. Las personas que aman a Dios sirven, porque amar a Dios no puedes hacerlo y al mismo tiempo no tener una vida de servicio. Es imposible. No puede haber una vida de servicio si no estás amando a Dios, porque cuando amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Así dicen las Escrituras. Eso es sencillo, porque amar al otro y servirlo significa desprenderme de mis propias preocupaciones, desprenderme de mi egoísmo. Entonces solamente puedes servir a Dios cuando amas. Y cada una de las personas que aman a Dios, no importa cuántas veces levanten las manos, el signo de que aman a Dios no es que levanten las manos y que aplaudamos. El signo de que amamos a Dios se muestra cuando nuestra vida está al servicio de Cristo y a servicio de otros creyentes. Entonces, son hombres y mujeres que desean amar a Dios. Número 2, Dios va a usar a hombres que están dispuestos, que están listos y dicen, Señor, aquí estoy, usa mi vida, que son sensibles a la voz de Dios. En este pasaje que leímos en Hechos, en el libro de Hechos, el personaje del que se está hablando como una muestra es Felipe. Felipe es este personaje que Dios va a utilizar. Sabes, Felipe no era un predicador. Es más, unos capítulos antes nos narra acerca de quién era él. En el texto que tú tienes ahí en el boletín, dice, era uno de los servidores de la iglesia. Era la persona que la iglesia había elegido para que repartiera despensas. Ese era el ministerio de Felipe, repartir despensas entre la gente pobre. Entonces, ese era su ministerio. Bueno, eso es para lo que la iglesia lo eligió para eso. Pero hay que preguntarnos, ¿y para qué te eligió Dios? Para orar. Bueno, a ti te eligió para orar. Pero Dios usó a Felipe de una manera sorprendente. Le cuento en 2 minutos rápido lo que hizo Dios a través de Felipe.
Felipe empezó a predicar en Jerusalén. En este mismo capítulo, después Dios usa la vida de Felipe para iniciar una nueva obra en Samaria. Y después de Samaria, Dios usa la vida de Felipe con un propósito distinto. Hay un ministerio exitoso en Samaria, pero este hombre es sensible a la voz de Dios. Y no solamente sensible, sino que también está dispuesto a obedecer. Y entonces Dios habla con Felipe y le dice: tienes que dejar ese ministerio, es exitoso, pero tienes que dejarlo, y vas a ir al desierto para ministrar a una sola persona. Y uno pensaría, pero si aquí está esto funcionando bien, la gente se está convirtiendo a Cristo, está prosperando la obra, ¿por qué tengo que dejarlo e ir a buscar a una sola persona? Pero fue obediente y fue a buscar a una sola persona. ¿Sabes? Aquel hombre llamado, un hombre etíope, del cual no sabemos su nombre, pero conoció acerca del Evangelio, creyó, fue bautizado. Y cuando Felipe terminó, el mismo Espíritu de Dios lo llevó a otro lugar y lo llevó hasta una ciudad llamada Cesarea. Y allá Felipe inició otro ministerio, pero ahora entre los gentiles. ¿Sabes? Las personas que son sensibles a la voluntad de Dios, que están dispuestas a ponerse en las manos de Dios, a donde Dios los lleve, no importa finalmente en dónde te ponga Dios, ahí vas a hacer bendición. Y Dios usó a este hombre. Al principio del libro de los Hechos, las palabras de Jesús fueron: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, un poco más amplio el grupo, y hasta lo último de la tierra. Y eso ocurrió justamente con la vida de Felipe. Justamente ocurrió eso, porque él empezó a predicar en Jerusalén, después predicó en Samaria, después predicó a los etíopes y después predicó a gentiles, justamente en Cesarea de Filipo. ¿Sabes? Todo eso ocurre solamente por una razón, porque cuando tú estás dispuesto a oír la voz de Dios y a obedecer lo que Dios te diga, Dios puede usar tu vida de formas maravillosas y sin duda para bendición de muchísima gente. Ahora, hay una tercera característica en las iglesias que están siendo partícipes de esos movimientos del Espíritu de Dios, y es justamente su deseo por la palabra. Van a la palabra, viven, disfrutan, anhelan de la palabra. Y eso es por algo muy sencillo, porque descubren lo beneficiosa que es la palabra para sus vidas. El Salmo 119 dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Es decir, toma la palabra de Dios para estar todos los días con la palabra. Este salmo tiene varias peculiaridades. Es un salmo enorme, por cierto, es el salmo más grande. Y todo el salmo habla acerca de las excelencias de la palabra de Dios. Todo el salmo habla acerca de eso. Ahora, el salmo está subdividido además en 22 secciones. Cada sección, aquel salmista, aquel hombre que lo escribió, tomó una letra, cada una de las letras del alefato hebreo, y a través de cada una de las letras compuso un pequeño verso de 8 líneas para poder recordar. Cada letra de su alfabeto le recordaba algo de la palabra de Dios. ¿Sabes? Esa es una forma de cómo él lo hizo para memorizar. Las primeras líneas de este salmo dicen así: Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandamientos.
no me abandones. Hay dos ideas que subyacen en este texto. Una es muy fácil de ubicar, es obediencia. La otra es el saber que cuando obedezco la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios va a resultar para mi bien, mi bienestar. No es porque yo estoy cumpliendo la palabra, pero cumplir la palabra en mi vida significa que voy a experimentar bendición. No es algo obligado, sino que descubres que al ir leyendo y cuando lo empiezas a aplicar para tu vida, entonces, cuando más lo haces, en lugar de ser una carga, se convierte en una bendición. Porque cuanto más aplicas la palabra de Dios a tu vida, más próspero, más feliz, más en paz puedes vivir. Y eso es el efecto de la palabra en tu vida. El efecto de la palabra en tu vida tiene que ver con las formas de cómo Dios va a bendecir tu vida. Entonces, de ahí que sea necesario aprender cómo hacer para que ahora la palabra de Dios entre a mi vida, permanezca en ella y me transforme. Un escriba del Antiguo Testamento escribió este versículo. Un escriba era un hombre especialista en la Biblia. Y de hecho era un hombre que podríamos decir fue el primer traductor de la Biblia. Hubo una época en la que el pueblo de Israel incluso había olvidado su propio idioma, porque pasaron muchos años en Babilonia, cautivos, y cuando regresan otra vez a la tierra, a su tierra, de pronto ya se les había olvidado un poco el idioma, y entonces viene un hombre llamado Esdras y empieza a explicarles otra vez la palabra. Él escribió este texto y dice así: Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas las leyes y mandatos. Ahí hay tres cosas que tú puedes hacer para hacer que la palabra de Dios entre a tu vida. Y no solamente que entre a tu vida, sino que la palabra te transforme a ti. Y sabes, cuando la palabra de Dios te transforma, siempre va a ser para tu bien. La palabra de Dios nunca va a ser para hacerte daño, porque procede de un Dios que es bueno. Y cuando la palabra de Dios entra a tu vida, siempre va a ser para beneficio tuyo. Y no solo tuyo, sino que cuando te bendice a ti, empiezas a hacer un foco de bendición para la gente que está en derredor. Son tres formas muy sencillas y tú las puedes poner en práctica. Entonces, esas tres formas, la primera de ellas es: preparas tu corazón para estudiar. La primera cosa que tú tienes que hacer para que la palabra de Dios transforme tu vida es preparar tu corazón para estudiar. ¿Sabes? Esto es muy sencillo. Se trata de leer la Biblia con cuidado y leerla con la actitud de querer aprender, de que Dios te enseñe lo que es necesario para tu vida. Todos podemos hacer un ejercicio de lectura rápida y en 30 minutos, en una hora, podríamos leer un libro completo en lectura rápida. Se puede leer. Tengo una idea general de qué habla el libro. Cuando quieres que en verdad eso sea profundo para ti, cuando quieres aprender todo lo que realmente está ahí, no haces una lectura rápida. Dedicas tiempo, inviertes tiempo en eso. Hay materias que en la escuela tienes que tener una lectura rápida de todo el libro. Si quieres aprender, tienes que irte al texto e ir desmenuzándolo poco a poco, ¿cierto? Así es. Esto ocurre entonces también con la Biblia. Te dedicas al texto bíblico y aprendes acerca de él, pero tu corazón es el primero que tiene que estar ahí. Si hay una característica en medio de esto, es humildad. Permitir que Dios sea el que me enseñe. Número 2, te dispones a ponerlo en práctica.
La Biblia es fabulosa. Tiene miles de consejos. ¿Sabes cuál es el mejor consejo que puedes tener de toda la Biblia? El mejor consejo de todos es el que practicas. Si no lo practicas, no funciona. Puedes tener miles de consejos, la Biblia tiene miles, es más, tiene miles de promesas. La mejor promesa para ti es la que tú vives, la que tú estás practicando. Así es que si día a día tomas una promesa y buscas que se aplique a tu vida, si día a día vas al texto, aprendes y lo aplicas, tu vida poco a poco va a ir mejorando, porque poco a poco vas a ir conformándote más a la imagen de Cristo. Y al final de cuentas, el propósito de toda la Biblia tiene que ver con que tú misma seas conformado a la imagen de Cristo, y ese es el objetivo. Entonces, día a día vas al texto, aprendes y descubres y lo aplicas. Ahora, hay una cosa más. Aquí mis compañeros que son profesores me van a dar la razón. Cuando enseñas la palabra, pasas a un nivel distinto. Porque una cosa es lo que vives, pero cuando lo empiezas a enseñar a otras personas, lo tienes que interiorizar primero para poder transmitirlo. Ese es un proceso fundamental si quieres crecer. Si se lo quieres enseñar a un niño, tienes que explicárselo tú. Entonces no es suficiente con que lo entiendas tú, sino ahora lo tienes que poner en el lenguaje de Daniela. ¿Sí? Y Daniela no tiene el mismo vocabulario que ustedes. Daniela tiene, ¿qué? 6 años. Entonces Daniela lo tiene que entender en el lenguaje de 6 años. Entonces, una cosa es que lo aprendes tú, ya lo estás viviendo, y cuando tú lo vives, Daniela va a empezar a verlo a través del ejemplo de la familia, y además, cuando se lo explicas de por qué lo estamos haciendo, lo tienes que interiorizar y ponerlo en el lenguaje que es accesible para ella. Entonces, ocurre algo. No se convierte en palabras solamente, sino que la enseñanza pasa ahora no solo no queda en la memoria, no queda solo en la práctica, sino que todos tenemos un área profunda de nuestro aprendizaje, que es la memoria de largo plazo. Cuando esto queda en tu memoria de largo plazo, va a permanecer ahí para siempre. En tu memoria de largo plazo, Tommy, hay cosas que están ahí y que recuerdas a la perfección, aunque pasaron hace 50 años. Y ahí van a permanecer ahí. Y si Dios te da otros 20 más, van a permanecer ahí. Porque en la memoria de largo plazo no se borra. Bueno, a menos de que tengas un accidente y tu cerebro quedó expuesto a la mitad, bueno, tal vez así sí, pero de común, salvo que se trate de un problema grave, tu memoria de largo plazo va a permanecer para siempre ahí, hasta que Dios te llame a su presencia. Ahora, ¿sabes? Cuando tú haces esas 3 cosas, lo que aprendes de la Biblia queda en esa memoria de largo plazo y va a permanecer ahí para siempre, para bendición tuya. Pero tú tienes que hacer estas 3 cosas. Número 4, con esto vamos a terminar ya. La ciudad también puede experimentar felicidad. Y de hecho, la razón por la que los creyentes estamos aquí es porque Dios quiere que las ciudades también experimenten de su bendición. No solamente bendecir personas, sino también a la ciudad. La ciudad necesita escuchar buenas noticias. De verdad necesitamos escuchar buenas noticias y gozarnos también en ellas. Quiero que repasa solamente las noticias de la última semana. Y en verdad no hay mucho de qué estar satisfecho. Casi todas las noticias son bastante malas. Pero la iglesia es un instrumento de Dios para poder hablar a una ciudad que necesita esperanza.
de decirle a esa ciudad que vive en medio de problemas que pueden confiar todavía en Dios, que pueden tener esperanza, que puede haber cambios, y Dios va a usar la vida de cada uno de los creyentes para poder transmitir esperanza a los que viven sin esperanza, para transmitir y llevar a la luz a los que viven en la oscuridad. Dios va a usar la vida de cada uno de los creyentes para poder convertirse en focos de gracia, de bendición, de misericordia, porque entonces puedes experimentar que la bondad y la misericordia son posibles todavía en medio de esta sociedad. Si puedo decirlo así, la iglesia es un pequeño núcleo donde buscamos vivir de manera anticipada, como si esto fuese el cielo. De eso se trata. Ya sé que no somos perfectos, sé que todavía tenemos carencias, sí, pero se trata de vivir de modo anticipado cómo es que debería de ser todas las sociedades. Así es, ese es el propósito de la iglesia, convertirse en un pequeño foco donde se anuncia que así debería de ser el reino de Dios, con igualdad, con justicia, ejerciendo misericordia. Eso es lo que implica el vivir el reino de Dios. Es cierto, todavía nos faltan algunas cosas, es cierto que tenemos deficiencias todavía, pero es hacia allá donde estamos caminando. Entonces la iglesia se convierte de esa manera en un signo del reino de Dios, pero también las noticias de Jesús son las que deben de ser conocidas. En las palabras de Él fueron estas: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. ¿Sabes? Eso que está expresado en el Evangelio, en las palabras de Jesús, realmente ese es el deseo de muchísima gente. Algunos son creyentes, otros no, pero la verdad es que no importa si son creyentes o no, el anhelo de ellos es exactamente el mismo: que tengan vida y que puedan disfrutar de ella. Ese anhelo está presente en todas las personas de esta ciudad. Cada comerciante quiere vivir así, cada empresario quiere vivir de esa forma, cada ama de casa quiere vivir de una manera plena y poder disfrutar de lo que Dios le ha bendecido. Todo mundo está ahí y eso es alcanzable en Cristo Jesús. El objetivo de la iglesia es anunciar que eso es posible y nosotros podemos contribuir a la felicidad de toda una ciudad, justamente cuando nosotros nos enfocamos en hablar de esa gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios y de que otras personas lleguen al conocimiento de Jesucristo y que su vida sea transformada como ha sido transformada la nuestra. Cuando estamos nosotros participando de eso, nosotros estamos también entonces contribuyendo a la alegría de una ciudad. Porque al final de cuentas, cuando hay más gentes que están siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios, por la acción del Espíritu de Dios sobre sus vidas, entonces es una ciudad que también se vuelve próspera, bendecida y foco de bendición para mucha gente más. Yo estoy seguro que tú quieres hacer parte de esto. ¿Por qué no oramos y le decimos: Dios, usa mi vida para que ese propósito de Dios se cumpla en esta ciudad donde Dios nos ha colocado? Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Tú nos muestras, Señor, cuál es tu plan de bendecir a la gente, de transformar el entorno donde vivimos para poder entonces en este espacio, Señor, no solamente tener una vida plena, sino también poder disfrutar de ella. Nos has dado de tu palabra y nos has dotado de tu Espíritu, Señor, para que nos hagamos instrumentos tuyos. Usa la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, para que en cada ciudad, Señor, en cada lugar donde estemos, allí en la casa donde vivimos, con las familias que están en derredor nuestro, que podamos convertirnos en un instrumento tuyo, para que tu paz, tu gracia y tu bondad sean conocidos y vividos ahí. Usa, Señor, la vida de cada empresario que hoy está aquí, para poder ser un foco de bendición para la gente que trabaja con él.
Usa la vida de cada una de las amas de casa para que sus amigas puedan conocer de la bondad de Dios. Usa la vida de cada uno de los empleados que están aquí para que sus patrones incluso puedan descubrir acerca de tu bondad. Dios, a cada uno de los estudiantes que están aquí, tú puedes usarles para que cada uno de sus compañeros puedan experimentar de tu cuidado y de tu bondad. Tú puedes hacerlo, Señor, porque creemos en el poder tuyo y en lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Por eso te bendecimos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor.